pasamos a el bloque de cambio de roles, un periodista, pero además de periodista es escritor, trabajó en La Nación y es autor de El caso Cabezas y La tercera invasión inglesa, publicados por Planeta. Actualmente conduce 90 minutos en Radio Rivadavia en Mar del Plata. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal? No, me quedé sorprendido por el detalle. ¿Cuál de Muy todos? bien, muchas gracias. Es un gusto que me hayan llamado. ¿Me escuchan bien? Sí, medio raro, no sé, hay como un ruidito metálico, pero creo que sí, que se entiende. Probemos con la primera pregunta. ¿Cómo nació tu vocación por el periodismo? De casualidad, como Ja, tantos. Aparte, yo ya tenía 39 años. sí. eh, Estaba recibido de ingeniero agrónomo, no conseguía el trabajo que yo quería en aquellos años, estoy hablando de 1989. Había dos destinos para taxista, que era arquitecto o ingeniero agrónomo, porque no se conseguía el trabajo que uno deseaba. Yo no quería ser empleado del Estado, por ejemplo. Claro. Y en Mar del Plata, que es donde vivo, Ah, La Nación cita a un grupo de personas para contratarlos como cronistas para hacer verano. sí. Y un amigo que trabajaba en el diario me dice, mira, presentate, digo, pero yo no tengo experiencia, nunca había escrito en un diario, publicado de vez en cuando cuentos en el diario La Capital de Mar del Plata, y mi excusa fue, bueno, leo La Nación desde chiquito, y me presenté y me tomaron. Ay, qué No, bien. sí, no, aparte de eso, lo que todavía rescato es que hayan tomado una persona que tenía 39 años, sin ninguna experiencia en periodismo, en un diario como La Nación, que para mí es el diario, aún hoy. Claro. Y bueno, y ahí estuve 17 años, haciendo de Wow. todo, entre otras cosas. Eh, Cubrí el caso Cabezas, estuve casi 20 meses seguidos en Dolores, Sí, y eso desembocó en el libro de Planeta. claro, muy bien. Y Y vos, estando en esa situación, en ese sí. trance de tanto tiempo, descubrí que esa era la vocación de mi vida. Sí, eso te iba a decir. ¿Estudiaste además o siempre fue por la experiencia? No, yo no estudié periodismo. Yo te digo, yo soy ingeniero agrónomo Sí, y escritor. qué bueno. Y Entonces, un gran ejemplo, porque no solo sin experiencia previa, sino que también sin título, mostrando que no es necesario en muchísimos casos tener un título para poder ejercer correctamente o destacadamente una profesión. en aquellos años, hoy es Sí, distinto. En aquellos años, en el día, yo tuve que dar una prueba con un secretario de redacción, un prosecretario, bueno, además de otras cosas. Y lo que la Nación sí, tampoco que tenía en cuenta la edad. Pues además no vieron nada mío escrito, porque no había nada claro. escrito. Yo no pude, claro, ficción, que no es lo que buscaban. Ajá, Ellos lo que sí tenían en cuenta, que era prácticamente definitivo, es un título universitario, yo lo tenía, sí, y hablar de algún idioma, que lo hablo, inglés, muy además de bien. castellano. Y, Y vos entrabas al diario y eran muy pocos, sobre todo la gente, yo tenía la edad, pero no tenía la experiencia, sí. eran muy pocos los que de mi edad estaban graduados en comunicación social. Todos tenían, no sé, el título que se te ocurra, había contadores, había abogados, había, ¿cómo es? Arquitectos, profesor de educación física, recuerdo un gran amigo, y otro ingeniero agrónomo que obviamente era el jefe de agropecuarias, pero no fue mi caso. Mira vos, me hace acordar de cuando yo fui seleccionada para la beca de periodismo científico, que había de Sí, cada pueblo un paisano, ¿no? Tenías, tenías todos los títulos diversos de todas las carreras y había que eh, competir para ver quién escribía la mejor nota y por suerte salí seleccionada y gracias a eso me dediqué 10 años al periodismo científico sin haber pasado por una escuela de periodismo. claro. Esto es, yo por eso cuando dicen colegial y todo ese tipo de cosas, en la cancha se ven los pingos. Así Todos es. los días, como nos decía un editor, todos los días te vota la gente, todos los días. Uy, qué buena nota hice hoy, sí, mañana te que hacer una igual, o mejor, O mejor, todos los claro, días. Sobre todo con la repercusión que tiene cuando vos escribís en La Nación. tal cual, tal Además, cual. yo justo entré y al poco tiempo, en aquel momento el director era Claudio Escribano, que aún Sí, escribe en el diario. sí, En ese momento hubo un cambio que significó, el director era Bartolomé Mitre, el que murió hace poco. claro.
el responsable de la redacción, que en la Nación es el secretario general, hoy es José del Río, en aquel momento era escribano. Así es. Y cambió una cosa que fue, empezamos a firmar las notas. Ah, mira. Hasta ese momento firmaban las grandes plumas, qué sé yo, Mariano Grondona, Humberto Eco, por decirte, colaboradores, Mario Vargas Llosa, no sé, Claro. cronistas como Atilio Cadorín, que era de política, el fin de semana. Después ya empezamos a firmar notas con cierto contenido, cierta profundidad, ¿no? Pero todos los periodistas, desde los más rasos hasta... Y eso obviamente, más allá de que la gráfica siempre fue bastante anónima, nos dio visibilidad, obviamente. Claro, y de todas las notas que escribiste, ¿cuál elegirías como la que mejor te salió o la que más te gustó producir? Mira, la que me costó más, y creo que el resultado fue buenísimo, Sí, es cuando ya estaba terminando la instrucción del crimen de José Luis Cabezas. El diario todavía salía en formato sábana y teníamos un suplemento de fin de semana, de domingo, que se llamaba Enfoques. Y ahí había grandes notas sobre distintos temas, inclusive algunos que eran atemporales. Y el editor me llama y me dice, mirá, escribime un resumen del caso Cabezas. ah, Y toda la página me dieron, que eran 9 columnas, más obviamente había infografías, fotografías. Pero si bien era una extensión que yo nunca había abordado en una sola nota, mm, era, vos pensás que eso se transformó en un libro de 300 páginas. Y la verdad que me costó, estuve un par de días, lo escribía, lo daba vuelta, lo miraba, y finalmente cuando se publicó por las repercusiones, además uno se da cuenta cuando hace algo que está bien, sí. y mucho más cuando está mal. eh. Entonces, Pero en realidad uno cuando tenés la capacidad, porque cuando no la tenés te pueden escribir cosas y te dicen, ay, esto es una maravilla, y en realidad es un desastre, no tiene las características que tendría que tener para la publicación donde querés sacar. Así que vos porque tenías la habilidad. está bien, pero yo en ese momento ya tenía 45, 46 años. Sí, Y a esa edad, si vos no tenés el sentido de evaluarte a vos con lo que haces, en este sí, caso tanto sea un libro como sea una nota, claro. y si no tenés, es porque algo te está pasando. Ah, Y además tenés amigos, tenés compañeros que te dicen, sinceramente, te dicen, che, qué lástima que te olvidaste o acá, o si, es más, el editor me lo hubiera dicho antes, che, negro, esto no va. claro, tal cual. Pero, viste, cuando en aquel momento, me acuerdo, la transmisión todavía era por módem. Sí, ¿Te acordás que era? Te enchufabas la laptop, teníamos laptops, años, pero sí, yo estaba en Dolores y iba a un locutorio y enchufaba con un cable de teléfono la laptop a la terminal del del teléfono donde módem. estaba el fijo, ¿no? Sí. Entonces, hasta ese momento tenías tiempo de volver a mirarla y después disparar, que iba como es al centro de la redacción. Pero, y otra que me conmocionó mucho fue en 2000, porque fue una de las primeras notas que escribí en primera persona, que Sí, en La Nación es muy raro que alguien escriba en primera persona, un periodista hablo, no un claro. columnista, no un invitado, un periodista, digamos, de la línea. Y yo había hecho me mandaron yo hago montañismo además, gracias al diario también. Wow. En 1900, hasta ahora, hace un mes estuve escalando. Sí. Sí, de Yo hecho en vos 1999, sí. cuando volví, no sé si tenemos tiempo para una breve historia. Sí, sí, yo te iba a arrancar por el lado que dijiste que estabas haciendo montañismo, y tenía una pregunta, pero dale, seguí con eso y Bueno, después vamos a la pregunta. te cuento cómo empecé. En 1900, yo volví a Mar del Plata me dejaron volver a Mar del Plata en lugar de mandarme a Buenos Aires, y con una condición. Mirá, yo sigo viviendo en Mar del Plata y viajo a donde ustedes me digan. Y así fue. En ese momento mi jefe era Germán Sopeña, tal Ah, vez Germán, sí. el mejor periodista que he conocido, no sé, no solamente como habiendo sido compañero, discípulo, era mi jefe. Él reemplazó a Escribano. Claro, Y exactamente. hasta que se mató y fue una catástrofe. Para todos, Eh, sí, por lo menos los que lo conocían. Exactamente, sí, un Mm, accidente aéreo que iba a poner una bandera ahí en la punta, banderita justamente en el lago argentino. Y
como es, me manda a hacer una nota en Mendoza sobre un avión que había caído en 1947 y lo encontraron en 1999 en el volcán Tupungato Sí. a 5.900 metros. Ah, Y yo tenía un antecedente. Cuando volví de Dolores, me enteré que en Mar del Plata estaban preparando una expedición de ciegos para escalar el Lanín. wow. El Lanín es una montaña de 3.800 metros, con Sí. exigencia. Y venía de 20 meses en Dolores, imagínate. Me contacté con la gente, les dije que quería hacerles una nota, les hice la nota, salió media página, ya el diario salía en colores. Qué Y bien. en Buenos Aires hablé con Germán y digo, Germán, si yo me entreno todo el verano, porque iban a ir en marzo y esto era a fin de noviembre, Ah, ¿puedo ir con ellos? Por supuesto, él era un amante de la wow. Patagonia. Ah, Así que los acompañé, hicimos cumbre en marzo del 99, era la primera vez en la historia que ciegos americanos subían a una montaña de la cordillera de los Andes, y ahí descubrí que, bueno, tarde como siempre, que también era montañista, y seguí hasta hace un mes, qué toda la vida. bueno, felicitaciones. Y vos, Sí, muy justo lo lindo. que te quería comentar es, te digo un título y vos decime lo que quieras acotar. Jubilado subirá 4 montañas para reclamar mejoras salariales. Es parte de mi vida Ah, reciente. Lo hice, lo hice. Sí, el concepto, si bien era simbólico, yo así, no escalaba desde que empezó la peste. Justo fui a una expedición en la Puna catamarqueña en noviembre de 2019 ah, y bueno, 3 meses después se desató la peste mundial y no volví a escalar hasta ahora en marzo. Y todo este tiempo estaba pensando, bueno, en el interín me jubilé, y bueno, todo el castigo, la perversidad que tienen. No solo, este gobierno creo que es el peor, pero ya con Macri habíamos perdido el 20% de nuestros ingresos. sí. Entonces digo, a los escuchados, a los jubilados, no nos escuchan, porque no nos escuchan. Yo recuerdo, cubrí un par de veces las marchas de Norma Pla los miércoles, allá en la época de Menem, Sí. y dije, no nos escuchan, pero tampoco es como que nos ven. Digo, bueno, voy a aprovechar que voy a escalar Ah, para subirme a un lugar alto y desde ahí mandar un mensaje a ver si me ven, ¿no? Una manera simbólica. sí, Y sí. entonces subí en la Puna Salteña ahora, Ah, 3 cerros, uno de 3.800, uno de 4.200, uno de 5.200, y cuando iba al de 6.000, o sea, era una nevada rarísima, fuera de época, y llegamos hasta casi 5.000 metros y tuvimos que volver. Pero el mensaje fue el mismo, ¿no? Te lo puedo repetir, va dirigido a los Fernández, que presidente y vice, sí. y a Massa. Y decía, primero, basta de ajustar con los jubilados. Bueno, lo acabamos de ver ayer, que se Sí. conoció el índice. Segundo, que le devuelvan a la fórmula de la inflación, por lo menos el cálculo, a la fórmula de movilidad, el cálculo de inflación. Sí. Es elemental. Esta gente mentía cuando decía que al cambiar no iba a suceder nada. Si vos cambiás la fórmula y sacás la inflación, inevitablemente, como estamos Claro. nosotros, vas a perder. Así El es. tercero era que no dejen de apelar los juicios esperando que nos muramos. Tal Lo cual. dijo Rosati el otro día. Claro. 2 de cada 3 expedientes que llegan a la Corte son de jubilados. Y Sí. ellos apuestan, Fernanda Raberta y sus antecesores, Ah, a que apelando, aunque saben que van a perder, apelando pero tiran demoran, todo, y la claro. apuesta es que te mueras, ¿viste? Que se muera este tipo y ya se extingue la acción. Qué Y el drama. cuarto Sí. es así de cruel, porque la Sí. apuesta es esa, excepto en un caso, el de Cristina Fernández, que no apelaron. Ah, qué bien. Y Cuando le cobraba, el convenía, de ella fue derecho, claro. el de ella fue derecho, y cobraba hasta hace 3 días 8.900.000 bruto, no sé con los descuentos no sé cuánto será, y ahora va a tener un 21% de aumento, así que hagan las cuentas. Qué vergüenza. Qué Y sí, vergüenza. así es, ella cobra 2 pensiones que no le corresponden y encima por esos valores. Y cuando ella los reclamó, ANSES no apeló, concedió. Dijo, está bien, Claro. sí, le corresponde. Ojalá todos nos hicieran igual. Tal Y el cual. cuarto punto era, Sí. por lo menos actualicen lo que estamos cobrando hoy para que tenga el mismo poder adquisitivo de hace 5 años, que es cuando empezamos a perder con los últimos 2 años de Macri. Claro. 5 años y medio en realidad, que debe ser cerca del 50% más o menos. Sí. Obviamente tuvo una repercusión bárbara en las redes sociales, pero los que tenían que tomar decisiones no nos dieron No, bola, no lo, claro, como o no verás. lo Sí. registraron o se hicieron los sota, que mucho no le cuesta, ¿no? No, Pe- ya lo creo.
Muy bien, me quedó preguntarte por el libro este de la tercera invasión inglesa, la que tampoco fue. Contanos, ¿de qué se trata? Ficción total. Ah, muy Aproveché bien. mi, y es lo que más me sé. Aproveché mis contactos en Planeta y en 2006, que se cumplían 200 años de la primera invasión inglesa, hablé con Nacho Iraola, que en ese momento era el director regional de Planeta, y le propuse escribir un libro sobre una hipotética tercera invasión inglesa que iban a llevar adelante Ajá, algunos ingleses que, hablamos de ficción ya, ¿no? claro. Algunos ingleses que se habían quedado y que se habían dado cuenta de que invadir por el Río de la Plata, con las singularidades que tiene el Río de la Plata, dificilísimo, las bajantes, las subidas, para gente acostumbrada al mar, no valía la pena. Entonces lo iban a hacer por otro lado y la elección era invadir por el Océano Atlántico a la altura del paralelo 38, que en esa época todavía no, pero hoy ahí está Mar del Plata. Ah, Entonces, mira. yo lo que cuento es la travesía de un par de soldados y algunas personas que se les suman, con el condimento basada en algunos hechos históricos y el resto ficción, de todo lo que es casi un road movie Ajá, de cuando se rinden los ingleses en la segunda invasión, en 1807, los que se escapan en ese momento y salen hacia la costa, y el camino más directo es el que prácticamente el que hoy tiene es el trazado de la Ruta 2, porque si sí, te acercás a la costa tenés cangrejales, hay en la zona de San Borombón, entonces mejor es derecho. claro. Y así, bueno, y toda la historia trata sobre ese camino y las cosas que les pasan allá por julio de 1807. Muy bueno, muy interesante, lindo para comprarse cercano a las Está agotada. vacaciones y leerlo, obviamente, en momentos de ocio. Sí, está agotada. Solo en Mercado Libre se consigue, creo. Ah, bueno, te iba a decir, entonces no se consigue, pero sí, por lo menos, y haciendo No, el sí, chivo, Mercado de segunda Libre. mano. Ah, De segunda mano la conseguís. bueno, felicitaciones por eso, entonces. Y, y, Gracias. y gracias por tu tiempo, porque se me terminó el momento de la entrevista, realmente muy, muy amena, así que muchas gracias. A vos y a tu disposición. Gracias. Bueno, pasamos un minutín a un temita musical, que habíamos quedado eso, unos segundos para que pueda descansar mi voz, que últimamente entre los mocos en la nariz y todo lo que hablo, se me va. Voy por el agua